Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Estamos contentos, estamos agradecidos con Dios por este día, por este tiempo, por lo que Él hace en cada uno de nosotros. ¿Cuántos están contentos? Amén, gloria a Dios. Tenemos un Dios que es bueno y tenemos un Dios que está vivo. ¿Cuántos están de acuerdo? Así es que tenemos un Dios que está vivo y que no está celebrando la muerte, sino está celebrando la vida. Así es que en este día tú y yo celebramos la vida en el nombre de Jesús. Amén. Porque los que murieron, ¿dónde crees que están? Están vivos y están con Dios. Amén. En el nombre de Jesús. Por eso creemos en un Dios vivo. Creemos en un Dios poderoso, creemos en un Dios que no está juzgando al mundo, ¿verdad? Esa es la pregunta que nos hemos hecho ya durante 3 semanas, ¿verdad? Le hemos llamado a esta serie Dios está juzgando al mundo y nos damos cuenta que no es así, ¿verdad? Él ama a las personas, Él desea que nadie se pierda, Él desea que todos tengan vida, amén. Él desea que tengan vida. Gloria a Dios. Entonces tú y yo necesitamos estar agradecidos verdaderamente porque tenemos un Dios de vida. Jesús cuando se presentó delante de sus discípulos, cuando ellos le dijeron ¿cómo sabremos a dónde has de ir? En ese momento, en ese tiempo, Jesús les dijo: yo soy el camino, soy la verdad. ¿Y qué más dijo? Y soy la vida. Amén. Entonces realmente tú y yo somos llamados siempre a celebrar la vida. Gloria a Dios. La semana anterior veíamos una parte muy interesante, y es que tú y yo, para poder tener victoria en lo exterior o en público o en donde necesitamos tener éxito, ¿verdad? Primero necesitamos tener victoria en lo interior, en lo íntimo. Recordamos que Jesús dijo que cuando nosotros buscamos a Dios en lo íntimo de nuestro cuarto, cuando cerramos la puerta y oramos a Dios en lo secreto, dice, cuando tú y yo oramos a Dios en lo secreto, Él nos recompensará. ¿Dónde? En lo público, ¿verdad? ¿Cuántos desean ser bendecidos en lo público? Entonces la bendición en lo público inicia cuando tenemos victoria en lo íntimo. Gloria a Dios. Si quiero un poquito enfatizar en esto, ¿por qué? Porque cada uno de nosotros necesitamos darnos cuenta que si hay cosas que en donde no estamos teniendo victoria, que si hay áreas de nuestra vida en donde estamos siendo derrotados, aplastados, a veces confundidos, es porque en lo íntimo, en el interior, hay cosas que necesitan ser cambiadas, ser transformadas, poder tener victoria, poder buscar a Dios más en lo secreto. Tener ese tiempo con nuestro Señor, tener ese tiempo con Dios, nos lleva a tener victoria en lo exterior, en lo público. Y bueno, así como hemos estado hablando acerca de esto, hemos hablado de cómo Dios nos da esa victoria, de cómo Dios quiere que vivamos bajo esa victoria, que Dios quiere que podamos vivir bajo su gracia, que Dios quiere que podamos vivir bajo la fe. Gloria a Dios, de creer en Dios, de creer en Jesús, de poder ver su mano poderosa en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Así es lo que está ocurriendo y además estará ocurriendo en cada uno de nosotros. Dios estará trayendo transformación, Dios estará trayendo a nuestra vida cambios importantes. Y bueno, el día de hoy el tema creo que es algo que no nos vamos a sentir muy identificados, pero bueno, pues de todas maneras lo puse. Se llama maleducados. Nah. Dile al que está a tu lado, ¿maleducado yo? Nah. ¿Cuántos maleducados vinieron hoy? No, ¿verdad? Eso no es aquí como que común, yo sabía, pero bueno, hay cosas que está uno obligado a compartir, ¿verdad? Es muy interesante pensar en esto porque definitivamente no es como algo que nos encante, una que nos digan maleducados o otra que digan que nuestros hijos son maleducados, ¿verdad? Pero es un tema que verdaderamente es importante que nosotros nos podamos dar cuenta cómo si de una o de otra forma hemos sido maleducados, hemos sido mal enseñados.
Hemos sido mal dirigidos, entonces muchas veces por esa razón o por esa situación, a veces vivimos un estilo de vida como lo vivieron nuestros padres, como lo vivieron nuestros abuelos, y muchas veces no nos damos cuenta de lo que estamos viviendo o de lo que está sucediendo en nuestra vida, y a veces pensamos, ¿y por qué me va mal? Y a otras personas no les va mal. ¿Por qué las cosas no me salen a mí y a otras personas sí les salen bien? Y la verdad es que muchas veces tiene que ver con nuestra educación, tiene que ver con nuestra formación. Cuando pensamos en educar, siempre nos viene a la mente nuestros bebés, nuestros hijos, ¿verdad? Cuando vemos a Gretel o a Sophie, que están pequeñitas, ¿verdad? Pensamos que desde ahí inicia la educación. Y sí, justamente, es justamente cuando nosotros estamos pequeños, cuando tenemos hijos pequeños, es cuando empezamos a educarles, empezamos a enseñarles. Pero el tema es que nosotros tenemos una cultura, tenemos una enseñanza, tenemos ejemplos, influencia de tantos años, de tantas personas, que muchas veces sin darnos cuenta maleducamos a nuestros hijos o nos maleducaron a nosotros. Y por eso nosotros lo hacemos también y no nos damos cuenta. A los niños en especial, cuando pues están pequeñitos o algo, los tratamos como ellos son nuestro universo, y si es lo más precioso, de verdad. Amo a los niños, amo a mis sobrinos, de verdad es precioso tener niños cerca, es precioso, son preciosos los niños, pero tenemos que enseñarles desde pequeñitos cosas que nosotros no aprendimos. Porque desgraciadamente a veces por tanto amor sin disciplina, sin enseñanza, los vemos crecer siendo personas que solo piensan en sí mismos. No queremos que ni los toque el viento, porque no, a mi hijo no me lo toca nadie. A mi hijo no le dice nada a nadie, y déjame decirte, ahora ya en las escuelas hasta demandan a los maestros porque les llaman la atención. No, ¿cómo le van a decir algo a mi hijo? Si es re bien portado. Y no nos damos cuenta que estamos educando una generación, ¿verdad?, que solo piensa en sí mismo, que solo piensa en su beneficio, que solo piensa que todo lo que ve es de él. Y desgraciadamente, al no enseñarlos a vivir en comunidad, al no enseñarlos a vivir conforme a la palabra de Dios, conforme a los principios de la palabra de Dios, crecemos con una falta de educación, con una falta de enseñanza, con una falta de disciplina, con una falta de una vida de principios. Y desgraciadamente, cuando van creciendo los hijos, llega un momento que se te salen de las manos y dices, ¿y ahora qué hago? Si yo lo quería mucho, si yo lo abrazaba y yo le daba todo lo que necesitaba, pero no nos dimos cuenta que lo que no les dimos se llama educación. Di conmigo, no los educamos. Entonces, cuando hacemos eso, por eso es que los hijos se nos salen de las manos. Por eso es que cuando crecen ya no sabemos qué hacer, cómo ayudarles, porque desde pequeños los mal enseñamos. En la oficina donde yo trabajo tienen principios y tienen valores. La verdad es que para mí, yo tengo 4 años ya trabajando ahí, se pasa el tiempo rapidísimo. Y le agradezco a Dios porque es un lugar donde hay principios, donde hay valores, donde se les enseña. De hecho, desde que te hacen la entrevista, desde que te están dando el curso, desde que te van integrando al equipo, al lugar de trabajo, por ejemplo, se dice, en este lugar no se hablan groserías. Y la gente sabe decir groserías, ahí todos, yo me he dado cuenta, cuando andan afuera, ahí sí saben, pero ¿qué crees que en la oficina no dicen groserías? Y hay una cultura, la gente que trabaja ahí, que ya tiene años, que fue educada de esa forma y que tiene esa cultura. Por ejemplo, cuando va llegando alguien del ascensor y le vas a abrir la puerta, cuando vas a abrir la puerta, la mayoría de las personas está esperando a ver si alguien más viene para que puedan pasar, para darles el lugar.
Por lo regular trabajé en 2 o 3 lugares donde había choferes y pues los choferes la verdad es que son un relajo. Entonces, pues ¿cuándo un chofer le va a abrir la puerta a otro chofer? Ni de chiste. ¿Cómo crees? Bueno, eso ya ni a las mujeres lo quieren hacer, menos entre hombres. Pues bueno, el compañero con el que yo trabajo, y tengo ya 3 compañeros que han estado durante los 4 años que llevo, ¿verdad? Nos abrimos la puerta, pásale, esto. Hay una cultura así, hay una educación así. Y la verdad es que me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque es algo que me doy cuenta que se tiene que formar desde pequeño. Una enseñanza, una disciplina a ser educados, a no pensar solo en mí, sino también pensar en los demás. El viernes me pidieron que estuviera acompañando a unas personas que iban a lavar las alfombras del lugar. Y bueno, pues nos aventamos desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde casi, no, hasta la 1 de la tarde. Ahí estuvieron limpiando las alfombras y yo aproveché para estar leyendo algunos carteles que tienen ahí, algunos anuncios que tienen de los valores del lugar. Y una de las cosas que vi es donde dice que ellos han aprendido a poner a las personas en primer lugar, que buscan ayudar y desarrollar a las personas para que puedan crecer y para que puedan desarrollar sus habilidades. Yo dije, wow, qué impresionante. No son gente que necesariamente conozca a Dios, pero simplemente vienen de una cultura, vienen de Estados Unidos, vienen de una cultura en donde se les ha enseñado disciplina, se les ha enseñado amabilidad. Dile al que está a tu lado, ¿eres amable? ¿Eres cuidadoso? Venir a la iglesia de Dios, venir a la iglesia no solamente es por cumplir, no solamente venimos a cumplir por decir, pues ya, para que Dios me vaya bien en la semana. No, venir a la iglesia es un lugar donde nosotros venimos a estar con un papá que se llama Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Tenemos un buen padre, tenemos un padre que nos ama, pero ¿qué crees? También un padre que nos educa. Si dile al que está a tu lado, te van a educar. Aunque no de una manera muy literal, pero desgraciadamente en el mundo, y cuando no conocemos de Dios, somos enseñados a ser yo el primero, después yo, y al final, ¿quién más? Yo nada más. Se nos ha enseñado a vivir así. Y sabes, así como naturalmente se nos han mal enseñado cosas, lo mismo espiritualmente. Espiritualmente hay personas que han enseñado o que nos enseñan que entre más te acerques a Dios, más tendrás problemas. Cuanto más sepas de Dios, entonces tendrás que darle más cuentas a Dios. Que si tú no cumples las expectativas de Dios, entonces Dios te va a castigar. También a veces hay enseñanzas en donde nos hablan de que entre más nos acercamos a Dios, entonces tenemos más pruebas y más tribulaciones. ¿Cuántos han escuchado ese tipo de cosas? Hay malas enseñanzas que cuando no nos damos cuenta, lo que está sucediendo es que esas malas enseñanzas, en vez de acercarnos más a Dios, nos alejan más de Dios, nos separan más de Él. Contrariamente, en cuanto más nosotros nos vamos acercando a Dios, la realidad es que cuando yo me acerco a Dios, más me doy cuenta que tengo respuestas a mis problemas. Entre más me acerco a Dios, me doy cuenta que tengo un Dios que es sanador. Amén. ¿Cuántos han recibido sanidad de parte de Dios? Amén. Tenemos un Dios que es sanador. Tenemos a nuestro Jehová Jireh. ¿Cuántos tienen a un Jehová Jireh? ¿Qué significa Jehová Jireh? Dios es nuestro proveedor. Gloria a Dios. Tú y yo, cuando más nos acercamos a Dios, más nos acercamos a la fuente de nuestra vida, de lo que necesitamos.
Esto es algo bien importante. ¿Por qué? Porque necesitamos limpiarnos de las enseñanzas equivocadas, de lo que nos han maleducado en cuanto aún espiritualmente, en cuanto a la palabra de Dios, y empezar a recibir la gracia del Señor Jesucristo, que nos dice que es por su gracia que tú y yo podemos tener una comunión y una intimidad con Dios. Que es por su gracia que tú y yo podemos conocerlo, acercarnos. En cuanto más conocemos a Dios, la palabra dice: y conocerás la verdad, y la verdad te hará ¿qué? ¿Libre de qué? ¿Libre de qué? Lo otro sí no lo sabemos, lo demás ya no lo sabemos. Pero lo acabamos de decir, ¿libre de qué? En una ocasión le decían a Jesús, cuando Él les enseñó esto a varios discípulos, ellos le dijeron: ¿de qué vamos a ser libres si no somos esclavos? Es más, somos hijos de Abraham. Y Jesús les dijo: el que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿De qué vamos a ser libres? Entre más conocemos a Dios, más somos libres del pecado. Pero ¿de qué somos libres también? Somos libres de la mala educación. Somos libres de los malos hábitos, de las malas enseñanzas, de las falsas enseñanzas. Entre más conocemos la verdad, más nuestra mente es libre para poder entender los principios de Dios y vivirlos. Dile al que está a tu lado: no solo se trata de entender, se trata de vivir. Gloria a Dios. Entonces, cuando venimos a la iglesia, venimos a aprender. ¿Para qué? Para poderlo llevar a la vida. Y no solo llevar a la vida, sino ahora poder educar a nuestros hijos de una manera correcta, no como nos educaron a nosotros. Dile al que está a tu lado: ¡ouch! Ahí te hablan. Necesitamos darnos cuenta. Jesús vino y predicó del arrepentimiento. Jesús les dijo: si se arrepienten, habla promesa, habla bendición. Hay fe a los que se arrepienten. ¿Qué significa arrepentimiento? Cambio en la forma de pensar, cambio en el interior, cambio en las enseñanzas, cambio en lo que yo he creído, pero ahora creo algo diferente. Eso se llama libertad. Soy libre cuando entiendo la verdad y la empiezo a practicar. Hay gente que puede saberse la Biblia desde el principio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es más, hasta los mapas, pero si no lo vive, entonces no es libre. No importa cuánto conozcas, sino lo importante es cuánto aplicas la palabra de Dios a tu vida. Lo importante es que tanta la palabra de Dios hace una transformación y le permites tú que te cambie y te transforme. Gloria a Dios. Amén, amén. Ahora, el diablo es a quien le encanta que temas a Dios de una forma no sana. Él quiere que te alejes de la única fuente de ayuda que tú y yo tenemos. Al diablo le encanta que te alejes de la Biblia, porque es el libro de tu herencia. La Biblia te dice todo lo que te pertenece. Es obvio, al diablo le encanta que no leas la Biblia. Obvio, al diablo le encanta que te dé flojera. Dile al que está a tu lado: espero que no seas tú el que están hablando ahorita. La Biblia te dice lo que te pertenece por medio de la sangre preciosa de Jesucristo. Al diablo le encanta que no encuentres la verdad, porque así te mantiene atado, enfermo y pobre. Por eso Jesús les dijo: conocerán la verdad. Y Jesús dijo: yo soy el camino. ¿Soy qué? La verdad. Dice: al que conociere al Hijo, ese será verdaderamente libre. Conocer a Jesús es a conocer a una persona que fue educada conforme a los principios y a los propósitos de Dios. Conocer a Jesús es conocer a una persona que vivió la vida que Dios deseaba
para cada uno de nosotros. Conocer a Jesús es conocer a una persona llena de la gracia de Dios. Conocer a Jesús es conocer a una persona que nos muestra el camino. Verdaderamente hay muchos líderes en el mundo que bendicen mi vida, que bendicen nuestra vida, que nos ayudan. Yo cuando ahora estaba leyendo los anuncios que te digo que tienen en el trabajo, en la oficina, yo dije, wow, eso lo he leído en libros de liderazgo. Eso lo he leído de pastores, de líderes del mundo. Yo dije, qué tremendo que dentro de una oficina que no necesariamente conocen todos a Dios, tengan estos principios más que a veces la misma iglesia de Cristo. Es impresionante cómo muchas veces hay personas que nos dan un ejemplo mejor que nosotros y no conocen a Dios. Y el que está a tu lado ahí te están hablando. Verdaderamente, entre más conocemos a Jesús, más nuestra vida empieza a ser cambiada y transformada. Lo he visto y lo he comprobado con mis hijos, en donde dicen que las palabras de alguna manera los ayudan un poco, pero el ejemplo los empuja. Los hijos no hacen lo que dices, hacen lo que te ven hacer. Todos, yo me acuerdo desde niño, desde muy pequeño, mi papá me veía decir una grosería y no manches, nomás donde te vuelva a ver decir una grosería así vas a ver y te voy a dar una patada, así me decía siempre mi papá, ¿no? Uno siempre como papá, a pesar de los errores que cometía, uno buscaba educar a los hijos, pero ¿qué crees? Como uno mismo decía las malas palabras, el ejemplo empuja más que las palabras. Cuando conocemos a Jesús, su ejemplo nos empuja. Por eso acércate a Jesús, dile que está a tu lado, acércate a Jesús. Es el mejor líder que puedes conocer. Es el líder por excelencia. O sea, conozco y bueno, he leído sus libros del gurú o del líder número 1 en el mundo. Jesús es mayor que él. Porque de hecho Jesús es su ejemplo. Tú y yo podemos tener el mismo ejemplo. Tenemos al mismo Jesús. ¿Y qué crees? John Maxwell, que es quien conozco, para que lo conozca y hoy pueda tener unos minutos con él, tengo que ir a Florida e invertir, no sé, 50,000, 60,000 pesos para tener un minuto con él. Me lo ofrecieron, me dijeron, puedes vivirlo. Sería impresionante, pero ¿qué crees? Tengo a Jesús que tiene todo el tiempo para mí. Y Él no te cobra nada. Dale un aplauso a Jesús. Ponte de pie y dale un aplauso fuerte a Jesús. Amén. Tenemos un líder excelente. Tenemos al mejor ejemplo de una vida, escucha bien, de una vida lo mejor vivida. Una persona disciplinada, una persona amorosa, una persona amable, una persona recta, una persona que enseñó a los demás, una persona que dio su vida, que no pensó en sí mismo. Una persona que pensaba en los demás, que cuando veía las multitudes sentía compasión de ellas. Él es Jesús. Y es la persona más hermosa que te puedas imaginar y más cercana y más disponible entre tú y yo más queremos. Pero entre más tengamos una percepción errónea de Dios y nos retiremos de Él, el diablo podrá mantenernos atados a una vida de derrota. Al diablo le encanta echar la lana a los ojos de las ovejas de Dios para privarle de una vida de victoria y de libertad. Hay una conspiración del mal para mantenerte derrotado.
El diablo está usando enseñanzas equivocadas acerca de Dios para llegarte a confundir. Tú y yo podemos decir, ay, pero si a mí el diablo ni me hace nada, a mí el diablo me hace los mandados. A mí yo nunca lo he visto, es más, me dicen que tiene 2 cuernos y yo nunca lo he visto más que ahora en Halloween cuando se disfrazan de eso. Yo nunca he visto al diablo. Y sí, en realidad no es como lo que vivía en los tiempos de David, donde el diablo utilizaba a las personas para afectar a los demás, para que hubiera guerras y destrucción. No es igual lo que tú y yo estamos viviendo, es una guerra en el interior. Dile al que está a tu lado, la guerra que estás viviendo está en tu interior. El diablo es donde está trabajando. Por eso la semana anterior veíamos que si tenemos victoria en el interior, tendremos victoria en lo exterior, en lo público. ¿Dónde está el diablo? El diablo está trayendo pensamientos, ideas a nuestra vida que nos quiere alejar de Dios. A ver si alguien se identifica. Acuérdate lo que hiciste ayer. No te hagas. Acuérdate. No, eres un hipócrita. Mentiroso. Bueno, y si el diablo no lo hace, hasta otras personas lo hacen, ¿verdad? Chismoso. No, pues a mí el diablo no me hace nada. ¿Cómo no? Con esos pensamientos te mantiene alejado de Dios. Con ese tipo de pensamientos, no, acuérdate lo que eres. Sí, árbol que nace torcido. Y lo creemos. Ay, ¿tú crees que vas a cambiar? No manches. ¿Tú crees que un día tu vida va a ser mejor? No, pues si ve a tus papás, ve a tus hermanos. Han intentado hacerlo y no lo han logrado. Mejor tranquilo, ahí donde estás, tranquilito. Y es voz buena onda, ¿eh? No creas que es voz así de, oh, soy el diablo. No, es una voz muy amable. De hecho, la Biblia dice que se disfraza de ángel de luz. Te habla bien buena onda, mira, tranquilo, no te desesperes, tranquilo. Ahí donde estás, estás bien. Tú sigue consintiendo tus pecados, mira, ay, tranquilo, no pasa nada. Tú sigue hablando igual. Sigue pensando, no te preocupes, o sea, te habla con cariño. Pero todos esos pensamientos, sin darnos cuenta, nos maleducan, nos llevan a tomar decisiones equivocadas, nos llevan a alejarnos de Dios y lo peor, nos mantienen, como decíamos hace un momento, atados, enfermos y pobres. Una de las enseñanzas más malvadas que he oído acerca de que Dios castiga a los suyos es con enfermedades, con dolencias, con accidentes o con tragedias. ¿Sabes que esta enseñanza en realidad está basada en el Antiguo Testamento? Fíjate lo que dice Levítico capítulo 26 en el versículo 18. Y si aún con estas cosas no me oyen, dice, yo volveré y los castigaré 7 veces más por sus pecados. Estaba leyendo ese capítulo de Levítico y Dios está hablando de traer castigo con enfermedades, con situaciones, con tribulación sobre el pueblo si siguen pecando. Esa enseñanza que a veces hemos escuchado o que hemos recibido está basada en el Antiguo Testamento, en el antiguo pacto de la ley. Pero la palabra dice que tú y yo estamos fundados sobre un mejor pacto, sobre un mejor fundamento, y es el pacto de la gracia. En donde ahora tú y yo no somos castigados de esa manera, no somos castigados ni con enfermedades, ni con tragedias, ni con accidentes, ni con dolencias. Tú y yo necesitamos recordar que estamos bajo el pacto de la gracia. La Biblia dice que Jesús llevó todo tu castigo en la cruz. Todo el castigo que tú merecías. Fíjate lo que dice en Isaías 53, versículos 4 y 5.
Ciertamente llevó Él nuestras ¿qué? Enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Dice, y por sus llagas, por sus heridas, fuimos nosotros curados. ¿Cuántos le creen a Dios por esto? Dale un aplauso a Jesús. Dice su palabra que Él fue castigado, el castigo que merecíamos nosotros. Hay un momento, yo creo que todos lo hemos leído, hay un momento en donde Jesús le dice al Padre, estando en la cruz: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Hay una hora, hay un momento, dice la Biblia, aún en la historia lo habla de esta manera: hubo 3 horas, de la hora sexta a la hora novena, cuando Jesús le dice al Padre: ¿por qué me has desamparado? Dice que hubo tinieblas. Todo el juicio, la condenación y el castigo que era para ti y para mí y para esta humanidad, ¿qué crees? Durante esas 3 horas cayó sobre Jesús. Todas las tinieblas que estaban dispuestas para oprimirte, para enfermarte, para obligarte, para lastimarte, cayeron sobre Jesús. Entre más conozcamos la verdad, esta es la verdad. Dile al que está a tu lado: Jesús llevó tus enfermedades, sufrió tus dolores, llevó tu castigo, y tú eres libre por lo que Él hizo por ti. Dale un aplauso a Jesús. El profeta Isaías nos está regalando esta visión profética acerca de nuestro Señor Jesús, en donde Él nos dice que Él llevó el castigo por nuestras transgresiones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Jesús fue ya castigado por cada uno de nosotros. Cuando salió la película de Mel Gibson, ¿cuántos han visto La Pasión de Cristo? Hubo personas que comentaron que la película fue muy fuerte, demasiado violenta. Pero cuando leemos la Biblia y cuando vemos la verdad, nos damos cuenta que esa película solo muestra la punta del iceberg de lo que realmente le sucedió a Jesús. Es solamente una parte. La Biblia históricamente habla de que en el tiempo de los romanos, cuando ellos castigaban a una persona como lo hicieron con Jesús, tomaban un látigo, fíjate, que tenía 9 colas. Era un látigo con 9 cadenas. En cada cadena había pegado varios trozos o ganchos de metal, para que cuando el prisionero recibiera los golpes, los trozos y ganchos de metal se clavaran en su carne y lo desgarraran al retirar el látigo. Por eso en el libro de Isaías, en el capítulo 53, versículo 2, dice así: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz en tierra seca. Fíjate, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que lo deseemos. No hay en él parecer ni hermosura. No hay en él, no había, era irreconocible. No podía reconocer a Jesús por el castigo que estaba recibiendo. Ese era tu castigo y era mi castigo. El castigo de nuestra paz. Ahora, ¿por qué dice el castigo de nuestra paz? ¿Por qué no dice el castigo de nuestros pecados, dice el castigo de nuestra paz? ¿Dónde dijimos que el diablo trabaja? En la mente. Los malos pensamientos,
las malas enseñanzas, donde se vienen a acomodar, es en nuestra mente. Y no tenemos paz. Y estamos incómodos cuando nos vienen esos pensamientos, cuando el diablo te recuerda lo que hiciste. Más cuando ya conoces a Dios y le empiezas a servir, el diablo te dice: ay, si ya le estás sirviendo a Dios, si acuérdate lo que hiciste. Y luego te recuerda cosas desde niño, desde joven, y tú dices: no, pero si a mí ya Dios ya me perdonó. Pero si o no te incomodan esos pensamientos, si o no esos pensamientos muchas veces nos atormentan, si o no esos pensamientos muchas veces nos quitan la paz. Después de tener comunión con Dios, de que sales bien bendecido a la calle y dices: ahora sí me va a ir bien. Y de repente el diablo dice: ¿por qué crees que te va a ir bien? ¿Crees que te portas muy bien? ¿Y qué sucede si yo no tengo clara la gracia de Dios? Yo iba bien así, dispuesto, bien listo para darle con todo, me va a ir bien. Y cuando el diablo me habla, entonces voy así: no, pues a ver cómo me va. ¿No? Te cambia el aspecto, te cambia el pensamiento, te quita tu paz. El castigo de nuestra paz. Paz nos habla de victoria. Paz nos habla de plenitud. Paz nos habla de que aunque haya conflictos, nosotros nos mantenemos firmes. Paz no significa ausencia de discordia. Paz significa que aún en medio de la discordia, tú tienes paz. Gloria a Dios. Ese castigo, Jesús recibió el castigo por ti. A Él lo castigaron para que tú y yo podamos vivir, escucha bien, no como hijos castigados, pero sí como hijos que están siendo educados, que están siendo enseñados, que están siendo formados, que se nos está diciendo la forma en que se deben de hacer las cosas de una manera correcta. Gloria a Dios. La carne de Jesús fue desgarrada y fue golpeado violentamente hasta no poder reconocer su forma humana. El castigo que tú y yo merecíamos recayó sobre Jesús, para que tú y yo nunca tengamos que pasar por lo que Él pasó por nosotros. Por su llaga tú y yo fuimos curados. Por tanto, ¿cómo puede alguien tener la audacia de decir que Dios aún nos castigará con enfermedades, con dolencias o con accidentes? Decir esto sería negar la obra consumada de Jesucristo bajo el nuevo pacto. Dios nunca más te castigará por tus pecados. Por su llaga tú fuiste curado. Cualquier enfermedad que tengas en este momento no proviene del Señor, porque en la cruz Él pagó el precio por tu sanidad. Así es que tú puedes verlo a Él golpeado, herido, y recibir la sanidad y la plenitud de parte de Él. Él pagó el precio para que tuvieras una sanidad total. Él redime tu vida de la destrucción. Hay un versículo en Hebreos capítulo 12 en donde hay enseñanzas donde basan en este versículo para decir que Dios castiga. Pero tú y yo vamos a ver hoy lo que la palabra nos enseña para que nos demos cuenta de la realidad. Hebreos 12, 5 y 6 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que se les hace como hijos, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Hay personas que basan su creencia de que Dios nos castiga con enfermedades, con dolencias, con accidentes en este versículo,
porque dice que Dios azota, que Dios castiga. Pero aquí hay una confusión que tú y yo hoy vamos a darnos cuenta de la realidad. La palabra griega en el original para disciplina no está correctamente traducida. La palabra griega es paideuo, que significa educar a un hijo. No significa castigar. La palabra pai es donde obtenemos la palabra pediatra, un doctor que es especializado en tratar a niños, mientras que deuo significa enseñar a un hijo. Verás que la traducción de la palabra paideuo como educar a un hijo es más coherente aún con el contexto del pasaje. Vamos a ver lo que dice el siguiente versículo. Si soportan la disciplina, dice, Dios los trata ¿cómo? Como a hijos. Si están aquí o algunos ya se fueron al parque. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre, qué dice? No disciplina. Aunque no supiéramos la palabra griega para disciplina, aquí significa educar a un hijo. Y podamos deducirlo por lo que dice el versículo, que Dios nos trata como hijos, nos disciplina como los padres terrenales educan o disciplinan a sus hijos. Definitivamente sí, Dios nos educa. Definitivamente Dios sí nos enseña, pero no a través de enfermedades, ni de accidentes, ni de tragedias. Dios nos educa a través de su palabra. Dios nos educa a través de la exhortación, de la corrección, de la disciplina, de enseñarnos que lo que está viviendo, lo que estamos viviendo muchas veces es una raíz de lo que aprendimos de nuestros padres y que nos maleducaron, y que ahora tú y yo necesitamos ser reeducados, que ahora necesitamos principios en nuestra vida que nos lleven a vivir una vida diferente. Hemos visto que Dios ha preparado obras de antemano para que caminemos en ellas. Hemos visto que Dios ha preparado un futuro y una esperanza de bendición para cada uno de nosotros. Hemos visto que Dios tiene bendiciones, que Dios tiene éxito, que Dios tiene para nosotros muchas cosas. Pero así como a nuestros hijos, Él nos va educando para que lo podamos lograr. Como somos ahorita, muchas veces por eso no podemos conquistar lo que Dios ya determinó, porque estamos mal educados, porque hemos sido mal enseñados. Por eso es importante madurar, crecer, conocer a Dios, conocer a Jesús, porque cuando lo hacemos, entonces empezamos a actuar de la misma forma, y entonces empezamos a vivir lo que Dios ha planeado para cada uno de nosotros. Él es un papá. Él es un papá que nos educa correctamente y no nos da las cosas de una sola exhibición, porque no sabríamos qué hacer. Primero nos educa, nos instruye, nos corrige. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento que lo tengamos, sepamos cómo se tienen que cuidar y para qué son las cosas. ¿Para qué sirven? Es como nuestros hijos cuando vienen los días de los reyes. ¿Qué van a pedir para los reyes, Eder? Gretel, ¿qué van a pedir para los reyes? ¿Un patín, dijo? Ahorita seguro me avientan toda la carta, ¿no? Hay algunos chavitos que dicen, no, yo nada más con el Nintendo y con el último celular, el más nuevo, y con esto. Y uno como papá dice, sí, hijo, claro que sí, toma todo, órale. No, ¿verdad? Sabemos las edades que tienen y les compramos de acuerdo a su edad y de acuerdo a su crecimiento. Si vemos que tienen la capacidad para cuidarlo y para utilizarlo, entonces se los damos. Pero si vemos que todavía no tienen la capacidad, le decimos, hijo, mira, ¿qué te parece si mejor
¿No? Porque somos buenos para eso. ¿Qué te parece, hijo, si mejor, no? Y a veces si Dios no nos da las cosas que queremos, no, entonces ya ni me acerco a Él. Si Dios no me da lo que yo quiero, entonces, no, pues entonces mejor dejo de ir a la iglesia, mejor dejo de orar, pues si no me lo va a dar. Pero lo que no te das cuenta es que entre más te alejas, menos te educas y menos vas a recibir lo que quieres. Y menos vas a vivir la vida que Dios tiene para ti. Imagínate si tú como papá le causarías a tu hijo una enfermedad terminal para enseñarle una lección. Para que aprenda paciencia, órale. ¿Para qué quiere aprender paciencia si se va a morir? La paciencia se necesita para los que estamos vivos, ¿estás de acuerdo? Nunca le enseñaríamos eso a nuestros hijos. Jesús nos dijo: si ustedes, siendo malos padres, saben dar buenas dádivas a sus hijos. En una ocasión un joven se le acercó a Jesús y le dijo: maestro bueno. Y le dijo: ¿por qué me dices bueno? Solo hay uno que es bueno, y es mi papá Dios. El único bueno es Dios. Él es tu papá y Él te quiere educar. ¿Cuántos quieren ser educados por papá? Ponte de pie. Permíteme darte un consejo. Cuando estudies la Biblia, cuando la leas, asegúrate de leer todo su contexto, porque cuando sacas el texto de su contexto, lo único que te queda es un pretexto. Y muchos creyentes son engañados por creer los pretextos y las enseñanzas erróneas cuando se toma algo y se saca de su contexto. Leer la Biblia, conocer a Dios, conocer al Padre de la gloria, verdaderamente nos educa. Nos enseña, fíjate, a ser. A mí nunca se me olvida lo que sucedió un día. Yo tenía poco tiempo de conocer a Cristo y me acuerdo que me invitaron al Zócalo, que iba a haber un evento de hombre a hombre. Y nunca se me olvida, porque me acuerdo que ese día hicimos un pacto con Dios. Yo creo que Dios me lo recuerda. Y hicimos un pacto de ser mejores mexicanos, de ser mejores esposos, de ser mejores padres, de ser mejores hijos, de ser mejores hermanos, de ser mejores personas. Y yo me acuerdo que el diablo, bien que sabe, ¿no? Bien que sabe, porque yo venía bien contento del pacto que hice con Dios. Dije: no, bueno, voy a ser buen mexicano, buen esposo y buen hijo. Y el diablo en el camino: sí, claro, acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María Bonita. Y me empezó a cantar alguna cancioncilla de lo que había hecho, y todo me apachurré, todo me desanimé, todo lo que había prometido se fue para. Gracias a Dios, el siervo de Dios que iba conmigo en ese momento, la verdad, un padre espiritual para mí, me dijo: oye, me empecé a sentir mal, como desanimado, pero yo sé que no soy yo. Y ya le dije: pues sí, ¿qué crees que soy yo? Y ya me dijo, empezó a orar por mí y me dijo: tu vida es como, y la vida de un cristiano es como la aurora, que va en aumento. No es que vas a ser perfecto de un día para otro. No es que ahorita oramos y ya vas a salir de aquí siendo el hombre perfecto y la mujer perfecta. No, es día a día. Tú te acercas a tu papá y tu papá te abraza, y tu papá te enseña, y tu papá te disciplina y te dice: mira, hijo, las cosas se hacen de esta forma. Hijo, ahorita ya me acordé de otra. Yo tenía problemas con mi esposa, y como yo sabía que había que orar cuando había problemas, me metí a orar. Dios, es que ve cómo me trata, ve cómo es mi esposa, y yo ahí, y Dios me abrazaba, y yo me sentía bien abrazado, y de repente, ya en medio del abrazo, Dios me decía: el que la regaste fuiste tú. Y yo: ¿qué? Sal y pídele perdón. ¿Qué? Si ella fue la grosera, ella fue la que se...
Sal y pídele perdón. Pero ¿cómo le haces después de que un papá te abraza? Ándele, mijo, pídale perdón. No tienes de otra. No tienes de otra. Salía y le pedía perdón a mi esposa. Me volteaba la tortilla. Día a día. Día a día. Día a día. Tenemos un papá que nos educa todos los días. Bueno, Aradí se me escondió, pero ahí viene. Aradí y los papás que tienen niños pequeños, todos los días, abrácenlos y denles enseñanza. Díganle lo correcto. Díganles las cosas como son. Hablen con ellos, no importa la edad que tengan. A Sofi hay que abrazarlos, hay que decirle: hijo, te amo. Pero mira, hijo, las personas son importantes. Hijo, ama a las personas. Hijo, bendice. Hijo, perdona. Para que cuando tenga nuestra edad no esté así sufriendo como nosotros porque no podemos perdonar. Desde pequeñitos los enseñamos a ser perdonadores. Desde pequeñitos los enseñamos a ser unos buenos ciudadanos. Y así que cuando vayan y hagan un pacto con Dios, se les haga fácil y no salgan llorando de ese lugar, porque tú y yo los educamos correctamente. Gloria a Dios. Cierra tus ojos. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre celestial, aquí estamos, papá. Métete con tu papá ahí en lo secreto. Ora a tu padre que te ve en lo secreto. Platica con papá y dile lo que tú quieras decirle, como tú le quieras decir. Papá, yo sé que necesito ser educado. Padre, que te conectaste y hayas pasado este tiempo con nosotros. Espero que esta palabra haya sido de bendición para ti y toda tu familia. No olvides seguirnos en todas las redes, envíanos un mensaje, queremos conocerte y comparte con todos tus amigos este video. Nos vemos el próximo domingo.